Seguramente tú has escuchado que los exámenes de la uni anteriores, antiguos, antiguazos, son recontra complicados, recontra imposibles. Y bueno, puede ser verdad, sí, en algunos casos, pero también hay ejercicios como este en los que salen recontra sencillos. Acá en este problema me piden hallar la medida del arco ML. Está por acá, lo vamos a señalar. Le vamos a poner X. Entonces, pues la resolución se va a basar en calcular x. Y bueno, acá te dan los datos. Este ángulo vale 24, este ángulo vale 30 y ya. Acá hay mucha línea, el problema parece un poco entreverado, pero hay que utilizar solamente propiedades básicas. Por ejemplo, acá mira, no sé si te das cuenta, pero tenemos un ángulo interior. ¿Y qué es lo que se cumple cuando tienes un ángulo interior? Fíjate, tenemos acá dos cuerdas que se intersectan en el interior y acá forman un ángulo, llamémosle alfa. Por ejemplo, si a este arco le llamas beta y a este arco le llamas omega, lo que se cumple es que alfa va a ser igual a beta más omega sobre 2. Es una propiedad muy conocida que todo el mundo lo debe saber y que tienes que usar acá. Mira, el otro arco, pues en cuestión sería este de acá. Mira, todo este arco, con este arco, la suma de ellos y dividiéndolo entre 2 te va a dar este ángulo. Y bueno, la cosa va a estar en encontrar este ángulo y la medida de este arco. ¿Cuánto mide? Hay que ver eso. Y acá vamos a utilizar algunas propiedades más. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando tienes acá dos tangentes? Fíjate, lo que se cumple es este ángulo, le llamamos alfa, es un ángulo exterior. Y lo que se cumple es que este arco que está al frente, llámale beta, la suma de ese arco con este ángulo, o sea, beta más alfa, tiene que ser igual a 180 grados. Pero ojo, esto se cumple siempre y cuando estas dos sean tangentes. Y justamente tenemos esta situación, mira, tangente, tangente, porque lo corta en un solo punto. Por lo tanto, este ángulo que es 54, 30 más 24 es 54, este 54 con este arco, tienen que sumar 180. Por lo tanto, ya tienes la medida de ese arco. Ese arco tiene que medir 126, porque 54 más 126 es 180. Solamente falta calcular este ángulo, que también va a ser recontra sencillo. Propiedad. Cada vez que tú tengas una circunferencia, tengas acá una tangente, esto es el punto de tangencia. Y a partir de ese punto de tangencia, si tú generas una cuerda, acá se va a formar un arco y acá se va a formar un ángulo. A este ángulo tú le vas a llamar ángulo semi-inscrito. ¿Y qué propiedad se cumple? Que mide la mitad del arco. O sea, si el arco mide 2 alfa, el ángulo mide la mitad, o sea, alfa. Y justamente tienes esta situación, mira, tienes acá una tangente, desde el punto de tangencia, acá se está trazando una cuerda. Por lo tanto, este ángulo es ángulo semi-inscrito. Y como te repito, mide la mitad del arco. Y como el arco mide 126, pues su mitad sería 63. Por lo tanto, este ángulo mide 63. Ya, mira, mira. Ahora, justamente acá podemos aplicar la propiedad del ángulo exterior en triángulos. Acá mide 63, fíjate, ¿no? 63 y este ángulo mide 30, ¿ya? El ángulo exterior, el que está acá, mide la suma de ellos por propiedad, o sea, 93. 63 más 30, 93. Y mira, el ángulo exterior se encuentra por acá. No sé si lo estás viendo, pero te lo voy a señalar por si acaso. Tenemos acá el triángulo FPD. La suma de 63 con 30 te da el ángulo exterior, que es este. Bien. Entonces, esa suma pues me da 93, por lo tanto, este ángulo exterior sería 93. Ahora, tienes que darte cuenta. Abre bien los ojos y mira, observa el cuadrilátero inscrito.
Me refiero al cuadrilátero de AFE. Ese cuadrilátero está inscrito en una circunferencia, porque la circunferencia está pasando por todos los vértices del cuadrilátero. Propiedad. Cada vez que tú tengas un cuadrilátero inscrito o inscriptible, lo que se cumple es esto. Si tenemos un vértice, mira, acá tenemos un vértice, acá hay un ángulo, llámale alfa. Lo que se cumple es que el ángulo exterior del vértice opuesto, o sea, del que está al frente, el ángulo exterior también va a medir alfa. Podemos aplicar eso aquí. Mira, acá tenemos este ángulo y el exterior del opuesto mide 93. Por lo tanto, dicho ángulo también mide 93. Y listo, ya estaría. Por lo tanto, está un poco desordenada la resolución, pero bueno, la cosa es resolver este problema. Mira, aplicamos la propiedad del ángulo interior. 93, ¿cómo se calcularía? Sería la suma de los arcos que mide X, uno mide X y el otro mide 126, como te dije al inicio. 126 y se divide entre 2. Listo, y de acá calculas X. El 2 vas a multiplicar. 93 por 2 sería 186. Y esto sería igual a X más 126. Por lo tanto, el valor de X sería 186 menos 126. Eso me da 60 grados. Y listo. La clave sería la C. Como estás observando, el problema no estuvo nada difícil, la verdad. Solamente hay que aplicar un poco de teoría básica dentro de la circunferencia y ya está. Y bueno, hasta aquí. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y suscríbete para más. Nos vemos.